Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Trabaja duro. Y leemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Trabaja duro. Es un consejo de un padre espiritual, Pablo, a un hijo espiritual, Timoteo. Timoteo, un joven pastor, discipulado y preparado a través de la predicación de Pablo, el apóstol Pablo. Y él es quien viene a darle uno entre tantos consejos aquí en este capítulo 2 y le dice: esfuérzate en la gracia. Un consejo para ti: esfuérzate en la gracia, trabaja duro. Y esto tiene dos contextos, y es que tenemos que tener sabiduría para entender que el trabajo dignifica cualquier trabajo que sea, desde que sea honesto. Y hay que agradecer a Dios, ya que Dios es quien nos provee las fuerzas para realizarlo. Sé que cuando escuchamos personas que no tienen a Dios en su corazón, dicen: si yo no trabajo, no como. Y no los estoy juzgando, solamente sé que esta frase es muy común, pero quienes conocemos de la gracia de Dios, nos esforzamos en ella, y parte de esforzarnos en la gracia de Dios es entender que si no tuviésemos las fuerzas, la salud y el conocimiento para trabajar, no podríamos hacerlo y no tendríamos recursos para poder sostener o proveer tantas cosas que hay en nuestro diario vivir. Por eso hay que trabajar duro, y cuando vemos el versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. También vemos que la palabra del Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Y también dice un texto en la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Mira todo lo que nos nombra la palabra de Dios acerca del trabajo. Nos enseña también que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, entendiendo que de Él recibiremos la recompensa. Y es que no hay mayor satisfacción que la de disfrutar de los frutos de la labor realizada como premio al esfuerzo. Como los agricultores, nosotros necesitamos trabajar arduamente y saber esperar. Nos mantenemos firmes a pesar de las luchas, del esfuerzo, de la carga, porque lo es. Recuerda que a través de la desobediencia, el fruto de la desobediencia sobre la tierra fue que produciría espinos, cardos, y la tierra ya no daría su fruto tan fácil, sino costaría las fuerzas y el sudor del hombre el poderla sacar. Así que nos mantenemos constantes en la lucha, porque pensamos en lo que es la victoria, en lo que es el triunfo, en lo que es la esperanza de la cosecha. Todo el que trabaja debe estar consciente en que cuando recibimos los frutos del trabajo son una bendición para poder suplir eso que tanto tenemos en nuestra vida. Pero también el contexto que nos está mostrando es espiritual dentro de la obra. Y es que todos tenemos un llamado para trabajar para la obra de Dios. Y no todos tenemos un llamado para trabajar en la obra de Dios. Dos cosas diferentes. Trabajar dentro de la obra de Dios es trabajar tiempo completo. Y ya dedicarnos todo el tiempo a estar haciendo todas las labores espirituales.
Pero trabajar para la obra es todo aquel que aceptaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador y trabaja en distintas formas, sirviendo en la iglesia, sirviendo de distintas maneras, a través también de las oraciones, a través de recursos, de sus fuerzas, de muchas formas. Pero todos trabajamos para la obra del Señor. Extendemos el reino de Dios en los cielos. Así que trabajamos duro y tenemos que trabajar duro, no solo físicamente, laboralmente, para nuestros recursos económicos, sino también trabajamos duro espiritualmente para extender el reino, repito, y poder agradar el corazón de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Estas fueron importantes palabras de aliento de Pablo a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Y es que todos tenemos un llamado dado por Dios, no por un pastor, no por un hombre. El llamado es de Dios. Y una vez más, esta es una de las 25 veces en que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en Éfeso. Parece que Timoteo era tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad, así que necesitaba que frecuentemente se le dijera esfuérzate. Y es que cuando llegamos a un grado de madurez, ya necesitamos aún que nos digan esfuérzate, porque siempre lo vamos a necesitar, pero no con la misma frecuencia. Por el contrario, nosotros somos los que estamos para decir a otros esfuérzate. Dios siempre está ahí para dar fuerzas a sus hijos. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza. Por lo tanto, Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse. Y es lo que Dios hace hoy a nuestras vidas a través de su palabra, diciéndonos también esfuérzate, hijo. Dice tú que me estás escuchando hoy, hijo mío, hija mía, esfuérzate en la gracia que es en mí, en Cristo Jesús. Dios da el recurso de su fuerza y está disponible para sus hijos, para nosotros. Sin embargo, este esfuerzo no llegará a nosotros mientras nos sentamos pasivamente a esperar. Suponemos que Dios simplemente lo traerá a nuestras vidas o que va a brotar así de la nada y así no funciona. Él nos da su fuerza mientras lo buscamos, dependemos de Él, confiamos en Él. Abrimos la puerta, anhelamos su llegada. Cuando dependemos de sus fuerzas y no de las propias nuestras. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo una forma específica de esforzarse, la cual es esfuérzate. Pero ¿cómo me esfuerzo, Pablo? Ok, no en tus fuerzas, no en tus métodos, no en tu conocimiento, no en tus capacidades. Esfuérzate en la gracia. ¿En cuál gracia? En la que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. Aquí la gracia tiene un significado teológico importante y se define como ayuda divina. El regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. Resistir en la gracia. El favor inmerecido de Dios para nosotros que es en Cristo Jesús. Provee confianza, valor, fuerza, resistencia. Por eso es que podemos estar firmes, pero en Cristo, no en nuestras fuerzas. Tener confianza y fe es necesario, pero entender en quién ponemos esa confianza y esa fe. No hay nada que pueda hacernos fuertes a nosotros como decir yo soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que nos da más fortalezas. Y decir yo tengo el amor y el favor de Dios en mi vida, a pesar que no lo merezco, a pesar de que no soy digno, a pesar de que no es por mis méritos, a pesar de que todo esto es por Cristo Jesús,
porque Dios Padre se dignó en mi vida solamente porque Cristo está en medio, porque Cristo intercedió por mí, porque se puso a la brecha, porque me justificó. Por eso es que hoy puedo decir que soy fuerte en Cristo, que soy hijo de Dios, lleno de su gracia, lleno de su amor, lleno de su favor. Esa es la fuerza de la cual Pablo le habla a Timoteo, que le dice: tu hijo mío, esfuérzate en la gracia. De esa forma es que nos esforzamos, entendiendo que tenemos las fuerzas de Cristo, pero es un favor inmerecido. Es un regalo divino del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Y es que vemos como Pablo realmente sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia de Dios. Él lo explicó en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él podía alentar a Timoteo de esa forma, desde su propia experiencia de vida, porque él ya había sido alentado, y lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Por eso trabaja duro, no solo laboralmente, sino también espiritualmente. Trabaja duro dentro del llamado que Dios te ha dado. Trabaja duro en tu relación con Dios. Ábrele la puerta. Trabaja duro en el conocimiento de la palabra. Trabaja duro en el cambio de tu vida, llevando tu cruz, tomando tu cruz y siguiendo a Cristo, negándote a ti mismo. Trabaja duro cada día diciéndole al mundo: no soy más amigo tuyo porque prefiero ser amigo de Dios. Trabaja duro entendiendo que separado de Dios nada podemos hacer. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, gracias por esta enseñanza, gracias porque así como Pablo, un padre espiritual, a Timoteo, un hijo espiritual, habla y da un consejo de mantenerse firme en tu gracia, la que es en Cristo Jesús, así también tu palabra nos da ese mismo consuelo a nosotros como hijos tuyos, Dios. Y nos enseñas a trabajar en tu gracia, que no es en nuestras fuerzas, que es en las tuyas. Que cuando nos sentimos débiles, cansados, tristes, agobiados, tenemos que recordar que mayor es el que está en nosotros, y tenemos que recordar que tú eres el que da fuerza al cansado, que podemos echar toda ansiedad sobre ti, que tú tienes cuidado de nosotros, que no se duerme quien nos cuida, que tú no te cansas, que tú no cambias, que tú no dudas y que tú eres bueno en gran manera. Gracias, Padre hermoso, por tu gracia, la que es en tu precioso Hijo Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos, y hoy hemos orado a ti, Papá lindo, a través de el único camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo Jesús, y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones del cielo para ti.